Hola a todos y bienvenidos una vez más. Espero que estén muy bien. Antes que nada, quiero agradecerles a todos los que me envían sus historias. Y si vos que me estás escuchando querés enviarme la tuya, podés hacerlo a cafecontam@gmail.com. Hoy no les voy a contar la historia de un seguidor. Hoy les voy a contar sobre una situación que me pasó hace relativamente poco. Obviamente esta historia tendrá una moraleja, pero se las voy a decir al final. Empecemos. Hace unos pocos años me mudé a un departamento a la calle, que está justo al lado del departamento de mi padre. Decidí mudarme porque el costo era similar a donde estaba antes, pero ganaba espacio, comodidad y privacidad. En ese momento me pareció una muy buena idea, ya que todo parecía ser un ganar-ganar. El problema comenzó cuando ya estaba viviendo en mi nuevo depa. Algo que no había tenido para nada en cuenta era que justo enfrente hay un jardín de infantes. La verdad es que nunca reparé en esa situación, por lo que tampoco barajé la posibilidad de que fuera algo positivo o negativo. Cabe destacar que este jardín tiene doble escolaridad, por lo que el ingreso de alumnos es a las 8:30. Ese turno termina a las 12:30 y a las 13 ingresan los del turno tarde hasta las 17 horas. A los pocos días de mudarme, noté que si bien el ingreso de alumnos es a las 8:30, desde las 8 de la mañana ya se empezaba a juntar gente en la puerta del jardín, por lo que el sonido de autos, padres y madres y niños a esa hora se tornaba un poco molesto. Debo aclarar que yo trabajo desde mi casa, por lo que manejo mis horarios. Hace años sufro de insomnio, lo que hace que me duerma tarde. Concilio el sueño alrededor de las 5 de la madrugada, todos los días. Obviamente, eso hace que mi día inicie tipo 11 de la mañana, sencillamente porque necesito dormir al menos 6 horitas. Por lo cual, se imaginarán que si me duermo a las 5, no me hace mucha gracia escuchar tanto ruido a las 8. Por un largo tiempo lo soporté, y lo soporto, obviamente, porque no soy la dueña de la calle. El tema se complicó cuando aquellos padres que llegaban media hora antes con sus niños empezaron a pararse de mi lado de la calle, o sea, en mi vereda. Entonces estaba obligada a tener que fumarme las conversaciones de todos y todas. Pero no solo es eso. Los niños también hacen ruido, más ruido, y demasiado estridente, porque juegan, porque gritan, porque lloran, etcétera, etcétera. Durante los meses que me quedaron de ese año, lo soporté aunque mi paciencia era cada día menor. Recordemos que esta situación de gritos, llantos y hasta patadas en la puerta de mi casa se producían a las 8 de la mañana, pero también en los otros horarios, a las 12, a las 13, a las 17. Luego llegó la pandemia. Por 2 años completos solo había paz. Ni padres, ni madres, ni niños. No más gritos, ni llantos, ni patadas. Pero en marzo del 2022 volvieron las clases presenciales y desde el primer día entendí que sería nuevamente una tortura. Unos días antes del inicio de clase general habían tenido ciertas clases especiales para los niños que ingresan este año, algo así como una especie de adaptación. Al ver lo que me esperaba el resto del año, hablé con mi padre y lo convencí de que fuera a hablar con la directora del jardín, que le explique lo complicado que se nos hacía convivir con esta situación. Ellos tienen un terreno muy grande, por lo que también les pertenece una gran extensión de vereda, y los padres y niños podrían esperar allí tranquilamente, no enfrente, no en la puerta de nuestros departamentos. No solo era imposible dormir en paz, también se hacía imposible trabajar, tener una videoconferencia, etc. Mi padre también hace teletrabajo, por lo que él sufre igual que yo esta situación. Mi padre, muy respetuosa y amablemente, le explicó a la directora todo lo vivido en años anteriores y en los últimos días, y le pidió que por favor hablara con alumnos y padres para que respeten a los demás, es decir, a nosotros. La directora del jardín comprendió perfectamente nuestra posición y prometió ocuparse. Unos días después, y en el acto escolar de inicio de clases, la directora, micrófono en mano, expresó a los padres y alumnos lo que habíamos hablado. Dijo simplemente que tuvieran consideración con los vecinos, ya que en la vereda de enfrente vivían personas que trabajaban desde su hogar, y con todo el escándalo que hacen los niños, estaban perjudicándolos.
les pidió que esperen el ingreso y egreso de los niños en la vereda del jardín y que así nos respetaríamos entre todos. La verdad, me dio satisfacción escuchar eso. Sentí que al fin iba a poder vivir un poco más en paz. Y así fue, por unos días. Una mañana, escucho a mi padre discutir con unos padres. Al parecer, unos niños comenzaron a patear la puerta del departamento de mi padre y a tirar piedras contra la ventana. Los padres de estos niños estaban presentes, pero no hacían nada, y al parecer era más importante el chisme que educar a sus hijos. Mi padre, cansado de esta situación, salió y les pidió a estos padres que controlen a sus hijos. Terminaron una discusión, ya que no quisieron hacerse responsables de lo que los niños hacían, y mucho menos pedir disculpas. Unas horas después, cuando mi padre sale de su casa para ir a hacer unas compras, se encuentra que toda nuestra vereda estaba llena de basura, papeles de caramelos, de alfajores y chupetines, sumado a cáscaras de frutas como banana y mandarina y un hermoso y oloroso vómito. Imagínense lo que fue para mi padre encontrarse con este panorama. A todo esto, yo dormía. Decidió entonces cruzar la calle y tener una segunda conversación con la directora del jardín por el mismo tema planteado hace tan solo una semana. La directora obviamente se disculpó, prometió hacer algo al respecto y hasta ofreció enviar al personal de limpieza del jardín para que se ocuparan del desastre que había en nuestra vereda. Mi padre le dijo que no era necesario y volvió a su casa. Luego de eso salió y se puso a limpiar. A todo esto yo me desperté y mi padre me puso al corriente de todo lo sucedido. A las 12 vinieron a retirar a los niños y 12:30 llegaron los padres de los niños del próximo turno. Y acá empezó todo. Convengamos que después de todo lo ocurrido en la mañana yo estaba un poco picada con el tema. Además, estaba teniendo un inicio del día con mucho trabajo y varias llamadas laborales. En un momento, escucho que llegan 2 madres y 4 niños y se paran justo en mi ventana. Yo estaba trabajando a full, por lo que la verdad no presté demasiada atención. Pero, en un momento, empiezo a escuchar carcajadas demasiado fuertes, las cuales me sorprendieron y me sacaron de mi estado de concentración, ya que estaba armando una nota y estaba sumergida en lo que estaba haciendo. Entonces, empiezo a prestar atención a lo que estaba sucediendo en el exterior. Las madres empiezan a hablar de la situación económica del papá de Pedrito y de la falta de trabajo del papá de Manuel. Además, conversaban abiertamente de las citas que había tenido en los últimos días la mamá de Nati, y que todos hablaban de su dudosa reputación. El papá de Javi fue ridiculizado por su frondoso bigote y su escasa cabellera. La mamá de María, al parecer, tenía un look un poco extravagante, y la mamá de Agustín compartía, según ellas, similitudes con los camioneros. La verdad es que así podría seguir con una larga lista sobre las conversaciones de estas mamis. Ambas tenían un tono agudo y alto de voz, por lo que entendí que esa era la causa de que estuvieran en esta vereda, ya que desde aquí podrían hablar de todo y todos y nadie las escucharía. El problema no era la lista de chismes e improperios destinados a los otros papis y mamis del jardín. El problema era que mientras ellas conversaban tan risueñamente, sus hijos gritaban sin parar. Mientras uno lloraba, los otros 3 se tiraban piedras, muchas de las cuales aterrizaban en mi puerta y ventana, y ellas, como estaban tan ocupadas, no les decían nada. En un momento, una de las madres decide cruzar la vereda con uno de los niños, el que lloraba. Pero la otra madre se quedó junto a mi ventana con los otros 3 restantes. Abro paréntesis en la historia porque creo haberles comentado que tengo gatos. Uno de ellos es Catalina. Ella es una gatita albina de 14 años. Es viejita, bastante sorda y aunque de salud está muy bien, es una gatita que duerme mucho y anda muy poco. A ella le encanta estar al sol. Mi ventana tiene rejas y además un cerramiento especial para que mis gatitos puedan estar en la ventana disfrutando del aire fresco y el sol, pero no tienen la posibilidad de salir al exterior. Cada mañana yo abro mi ventana y la primera en salir es Cata. Ella es la reina del afuera y se pasa gran parte del día allí, durmiendo al solcito tenue que se filtra por entre las hojas de los árboles. Cierro paréntesis y ahora entenderán el porqué de este aporte. La madre se queda al lado de mi ventana con los otros 3 niños, los cuales seguían gritando, empujándose y tirándose piedras. La madre no hacía ni decía nada. Ella estaba inmersa en lo que la pantalla de su celular le mostraba. Catalina estaba recostada a lo largo de la ventana,
Como les mencioné, ella es bastante sorda, por lo que ignoraba a los niños y sus gritos. Además, como también mencioné antes, ella es muy viejita y como tal no es amante de socializar ni de jugar con los demás, menos con niños que no paran de chillar. En un momento, uno de los niños se da cuenta que en la ventana estaba Cata. Ella estaba súper dormida y de espaldas a la calle, por lo que obviamente no los vio acercarse y por su sordera tampoco los escuchó ni se despertó. Los tres niños, al unísono, empezaron a gritar que habían encontrado un gato y parecía que era la primera vez que veían uno por el escándalo que hacían. Gritaban, saltaban, golpeaban el tejido que hace parte del cerramiento que les mencioné antes, etcétera, etcétera. A todo esto, Cata seguía ignorándolos, pero yo ya estaba un poco alterada y atenta a que no le hicieran nada malo a mi gatita. La verdad es que no soy una mina loca que odia a la gente o que prohíbe que la gente se pare frente a mi ventana. La calle es pública y mi vereda también, y no tengo problemas con que la gente transite o se detenga en ella. El problema está cuando las cosas se van de las manos. Cuando no puedo mantener una conversación telefónica laboral por el escándalo que hay afuera. Cuando estoy haciendo un informe o redactando una nota y debo parar 1000 veces porque los gritos no cesan. El problema está cuando apedrean o patean mi puerta y mi ventana. Pero el verdadero problema conmigo comienza si veo que a alguien le toca con maldad un solo pelo a cualquiera de mis animales. Mi límite está allí. Mi paciencia termina ahí. Los niños gritaban de asombro por ver a Cata. Ella simplemente los ignoraba. En eso, escucho a la madre de los niños, una mujer que es adulta, que debería entender cuestiones básicas como el respeto hacia las demás personas y animales. Una mujer que teóricamente es madura, es inteligente, una persona que es la encargada de cuidar y educar a 3 criaturas. Esta mujer les dice que busquen cada uno un palito para poder picar con ellos a la gata. Al oír eso, obviamente me acerco a la ventana y veo que efectivamente los 3 niños y la madre estaban tratando de picarle el cuerpo a Catalina con diferentes palitos que metían por entre los pequeños orificios que tiene el cerramiento de mi ventana. Respiré profundo y con calma me asomé. Y ella, al ver movimiento, se retiró y apoyó su espalda contra la pared para quedar fuera de mi vista, como escondiéndose. Entonces le dije: «Discúlpame, ¿vos venís al jardín?». A lo que uno de los niños me responde que sí. Entonces lo miro y le contesto: «No, mi amor, no te preguntaba a vos, le hablo a tu mami». Entonces ella se asoma con cara de pocos amigos y me contesta: «Sí, vengo al jardín, ¿por qué? ¿Cuál es el problema, Con esa frase me demostró que no tenía interés de dialogar y el tono utilizado demostraba que tenía ganas de discutir. Por lo que calmadamente proseguí diciéndole que la directora les había pedido que todos los padres y madres esperaran en la vereda del jardín y no aquí. Su respuesta en un tono elevado fue: «Estoy en la vereda y la vereda es pública y yo me pienso quedar acá todo el tiempo que quiera. ¿Qué carajo te molesta a vos?». A todo esto, el autocontrol ya estaba fallando en mí, por lo que elevé un poco mi tono calmado de voz y le dije: «Me molesta porque estoy laburando, no me estoy rascando ni estoy chusmeando de la vida de los demás. Llegaron hace 25 minutos y tus hijos no han dejado ni un segundo de gritar, de tirar piedras y ahora resulta que me los encuentro haciéndole una maldad a mi gata, maldad que vos misma ideaste y eras partícipe». A lo que me responde: «No me pienso ir porque la vereda es pública y ¿qué querés que haga si los chicos están gritando?». «Controlalos», le dije yo. Y su respuesta fue: «Si te molesta no me importa porque no puedo hacerlo». A lo que entonces le respondí: «Poneles un bozal, querida». Aún no entiendo qué fue lo que desató esta frase en ella, pero casi le da un ataque. Se agarró el pecho y a lo novela de Cris Morena me dijo: «¿Qué? ¿Cómo dijiste? ¿Que le ponga un bozal? ¿Te crees que son animales mis hijos?». Yo, tratando de mantener la calma, le dije:
Mirá, si no los podés controlar y con la edad que tienen no entienden y no saben cómo comportarse, entonces sí, serán animalitos. Su respuesta fue aún peor. Empezó a gritar a los padres y madres que estaban en la vereda de enfrente donde debían estar y señalando mi ventana decía: ¿pueden creerlo? Dice que les tengo que poner un bozal a mis hijos, ¿escucharon? ¡Que les ponga un bozal! Estaba en un estado de histeria tremendo y en eso se asomó mi padre. Cuando le empieza a explicar a la mujer que él había hablado con la directora y que la misma le había pedido a todos los padres que no se pararan aquí, o que si lo hacían, que controlen el accionar de sus hijos, ya que tanto él como yo estábamos trabajando y se nos hacía muy complicado trabajar en esta situación, etcétera, etcétera. Ella entre gritos empezó a decirle que no le importaba nada, lo insultó, le faltó el respeto y ahí yo estallé y debo decir que perdí un poco el control. Le dije que era una ordinaria, una desubicada, maleducada, tilinga, asquerosa y demás cosas que no da que las repita por acá. A todo esto, y con tanto descontrol, cruzó la directora del jardín. Le expliqué la situación y que más allá del alboroto que hacían sus hijos que me afectaba para trabajar en paz, lo que me había colmado la paciencia era que a ella se le había ocurrido hacerle la maldad a mi gata, de picarla con palos entre todos. Una gata que es vieja, que estaba durmiendo y que no le hacía daño ni molestaba a nadie. Ella seguía gritando que yo le había dicho que le ponga un bozal a sus hijos, por lo que le respondí que al parecer la que necesitaba bozal era ella. Me respondió que el bozal me lo iba a poner a mí y ahí le contesté: vení, dale. Sí, lo sé. Perdí los papeles y casi nos vamos a las piñas. Igualmente, la directora intervino. Se disculpó y se llevó a la madre que estaba en crisis y no dejaba de gritar que la vereda era pública y que si ella quería, se quedaba todo el tiempo del mundo. Luego de esta situación, nada más pasó y por los siguientes días y hasta el momento en que les estoy contando esta historia, todo está muy calmo. Los papis y mamis se paran a esperar en la vereda de enfrente y reina la paz en mis días. Es momento de la moraleja de esta historia. En realidad, son varias. Por un lado les digo que antes de mudarse, chequen todo, no solo el lugar, averigüen sobre los vecinos y sobre la zona, no sean como yo, porque si yo hubiese sabido que estas eran las circunstancias con las que debía convivir, no me hubiera mudado acá, ya que solo tengo descanso de finales de diciembre a finales de febrero y el resto del año me torturan en 4 diferentes horarios de lunes a viernes. Por otro lado, deben tener en cuenta que a veces podemos decir algo que afecte al otro de una manera que no esperamos. Yo le dije a esta mujer que le ponga bozal a sus hijos y reaccionó como si les hubiera dicho algo tremendo o los hubiera insultado y no fue así. Pero a ella le afectó así. No es mi culpa, no es su culpa, solo es algo que sucedió y por eso deben cuidar lo que le dicen al otro. También quiero que tengan en cuenta que un animalito no es menos que vos o yo. Un animalito es una vida, es un corazón con sentimientos, que sufre, que siente dolor, que se estresa, etcétera, etcétera. Por lo que no le hagan daño a los animales. Mi madre de pequeña me enseñó que no hay que hacerle al otro lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros. Eso va ante cualquier situación de la vida. Siempre téngalo en cuenta y no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hagan a vos. No importa si se trata de una persona o un animalito. Todos somos seres que merecemos amor y respeto. Y por último quiero dejarles un recordatorio que con la violencia no se gana nada. No me refiero solo a la violencia física, con la violencia verbal tampoco se soluciona nada. Si cuando yo amable y respetuosamente le hablé a esta mujer, ella me hubiera respondido desde el respeto, nada se hubiese ido de las manos. Yo podría haberle explicado mi punto, ella comprendido y hablando como corresponde nos hubiésemos entendido bien. Pero no, ella desde el primer momento tenía un tono desafiante y se cerró al diálogo, yéndose para el lado de la discusión, los gritos y las faltas de respeto.
no es necesario llegar a esto. Hablando se entiende la gente y no sean como yo. Cuando querés arreglar algo educadamente y te das cuenta que del otro lado solo hay agresión, es mejor darse la vuelta e ignorarlo. Porque al final terminé dando un espectáculo horrible a los gritos con una mujer inestable mentalmente y luego sintiéndome estresada durante el resto del día. Debí saber retirarme a tiempo, pero no lo hice. Por eso, gente, no sean como yo. Bueno, espero que les haya gustado este story time. Cuéntenme en los comentarios qué habrían hecho ustedes. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo con ella? ¿Piensan que yo estuve mal? Cuéntenme qué opinan. Gracias por escucharme. Denle like, suscríbanse, compartan y todo eso lindo que ustedes saben hacer. Besos y hasta la próxima.